buscando ramos, que es lo que van a hacer durante todo el día los jardineros del Ayuntamiento de Zaragoza. Hoy para ellos es un día muy especial. Enseguida les contamos quiénes son y desde cuándo llevan haciendo este trabajo. Antes nos vamos a la Plaza del Pilar de nuevo. María de Miguel tiene invitado, también muy importante en el día de hoy, María. Además, precisamente cuando acaben los jardineros su trabajo, empezará el suyo y el de todos los fotógrafos. Es Manuel Correas, presidente de la Asociación de Fotógrafos Profesionales de Aragón. Buenos días. Hola, buenos días. Decíamos que justo cuando acaben los jardineros su trabajo, cuando esté ya el manto totalmente tejido, empieza el vuestro y el de los aragoneses que se quieran acercar. Así es, nada más que ellos terminen, prepararemos nuestros equipos. Bueno, ya está todo preparado. Simplemente ponernos en la situación que vamos a hacer las fotografías y enchufar máquinas y equipos y ya que empiece a subir la gente, que ahí estaremos ya para volver a hacer las fotografías con el manto. Además, este año tenemos cambio de color, con que hay que aprovechar de hacer el año pasado y dos, para tener todo guapo. Eso es, hay que tener todos, toda la colección, cada uno de los años pares y de los años impares. Eso es. ¿Cuál es, fotográficamente, desde el punto de vista de un fotógrafo, mejor para una fotografía, el rojo o el blanco? Bueno, pues, a ver, los dos colores son bonitos. El blanco en situaciones y el rojo es muy llamativo, resalta todos los demás colores. Pero el blanco, cuando las novias se casan, van de blanco y son espectaculares. Por algo será, claro que sí. Decíamos que el año pasado fue el primero. Fue una experiencia pues pionera, pero un gran éxito que este año se repite y del que ya hemos aprendido y hemos mejorado. Pues sí, hombre, indudablemente ya está todo mejor. El año pasado era la experiencia, estaba todo a empezar un poco nervioso, todo el mundo intranquilo. Ahora ya lo tenemos todo preparado, todo está en su sitio. Hemos hecho las pruebas necesarias para empezar a trabajar y que todo salga correcto. Y que todo sea ágil, que la gente pueda no tener que esperar mucho, que realmente el año pasado tampoco esperaron mucho, pues salió muy bien. Y bueno, pues el éxito del año pasado no esperamos repetirlo, esperamos superarlo. Desde luego, claro que sí. Bueno, seguro que es un éxito y además tenemos que recordar que ya no hay cita previa prácticamente para ningún día. No, la cita previa indudablemente enseguida se ha llenado, la gente se apresura en hacerlo. Pero bueno, hoy, como hemos dicho, empezamos después de que los jardineros terminen. Hay muchas horas para pasar desde que terminen. No sé, el año pasado estuvimos hasta las 2 de la mañana, o sea que hoy también podemos estar. Están dispuestos a trabajar hasta que ustedes se lo pidan, hasta que ustedes tengan tiempo para subir a la estructura y llevarse ese recuerdo, esa foto con la Virgen del Pilar. Muchísimas gracias, Manuel, que vaya muy bien y buen trabajo, a seguir haciéndolo así de bien. Gracias a vosotros y esperamos a todos los zaragozanos y visitantes. Muchas gracias, María. Son 55 peldaños los que hay que subir para hacerse la foto y se esperan 25.000 personas las que suban a los pies de la Virgen a partir de esta tarde y en los días sucesivos para hacerse esa foto que es mucho más que un recuerdo. Mucho más, sin duda alguna, sin duda alguna. De nuevo sigue el grupo Singlar, que es el que está en el escenario en este momento, pero recordamos, son 80 grupos distintos, no solo aragoneses, los que han pedido poder intervenir en cualquiera de los escenarios, en este caso 2 más, ha montado el ayuntamiento, a lo largo de toda la ofrenda. ¡Qué gotas tiene la mar! Aragón Televisión va a llevar durante toda la mañana esta ofrenda de flores hasta sus casas para aquellos que, como por ejemplo Leti, que nos dice a través de Twitter que este año es el primero que no puede venir a la ofrenda porque está en el hospital, pero que nos está siguiendo a través de las pantallas de Aragón TV. Pues para Leti y también para todas aquellas personas que hoy no pueden venir, aquí estamos para que ustedes vivan la ofrenda de flores con toda la intensidad. Enseguida vamos a saludar a nuestro primer invitado, a don Manuel Almor, que es el deán del Cabildo Metropolitano. Antes nos vamos unos minutos a publicidad, enseguida regresamos porque la ofrenda de flores no ha hecho más que comenzar. Que cuando voy a rezarte, ay, al verte me das la vida.
al verte me das la vida.